El ownership es una de esas cosas que diferencian al lenguaje de programación Rust de otros. Es lo que precisamente hace que tenga sentido elegir este lenguaje en vez de otro lenguaje, porque es lo que lo diferencia. Y es que es un concepto que aplica al compilador y que es tan básico que si no lo comprendes es posible que tengas problemas para avanzar con el lenguaje. Es bastante probable que al principio, y es bastante probable que después, tus programas no compilen debido al ownership, así que vale la pena pararse a pensar exactamente en qué quiere decir. El ownership simplemente lo que quiere decir es que cualquier valor o cualquier variable que declares le va a pertenecer a un bloque, y ese bloque va a ser el dueño, de algún modo, de esa variable. De tal manera que cuando ese bloque, por ejemplo esa función o ese if, deja de ejecutarse porque llegamos al final, el compilador sabe que como ya se ha terminado de ejecutar el código al que le pertenece esa variable ya no es útil y la puede sacar de memoria. Pero el ownership tiene una serie de reglas que es donde suelen estar los mayores problemas, así que vamos a ver exactamente qué problemas son. Aquí tengo una estructura llamada tupla que tiene dos campos, el campo A y el campo B de tipo numérico, es bastante sencillo en este caso. Y ahora voy a declarar una variable que va a ser de tipo tupla, así que le voy a poner un valor que va a ser A es igual a 4, B es igual a 2. Hasta aquí de momento todo correcto. Tengo una variable llamada tupla y su ownership va a ser la función main porque es donde está declarado. ¿Cómo sabemos cuál es el owner o cuál es el propietario de una variable? Pues simplemente buscamos el par de llaves o el par de corchetes más próximo en el que está contenido. En este caso va a ser la función main porque es justo donde está declarado. Pero su scope sería menor, por ejemplo, si esto lo tuviésemos dentro de un if. En este caso la variable tupla pertenecería al scope del if. De tal manera que el compilador sabe que cuando salgamos de la última instrucción de ese if, significa que esa variable ya puede ser desalojada de memoria porque en principio ya nadie más la puede utilizar porque su scope ha terminado. Pero en este caso va a ser la función main. Ahora vamos a imaginar que yo quiero sacar la suma de los campos A y B de esta tupla. Y yo podría hacerlo directamente en una línea de código aquí dentro del main, pero vamos a intentar programar bien y vamos a hacerlo en una función aparte. Así no es realmente como se programa en Rust, existen formas mejores, pero esto es un ejemplo, así que aguantad un poquito conmigo. Supongamos que yo quiero sacar una función llamada sumar que me devuelva la suma de los campos, ¿vale? Me devuelva un número, por lo tanto. Y le paso un parámetro al que voy a llamar TPL, que va a ser de tipo tupla. Y yo hago que me devuelva tpl.a más tpl.b, que es matemáticamente la suma de ambos campos. Esto en principio de momento va a funcionar. Si yo saco una variable llamada suma y le doy como valor el resultado de llamar a sumar con el parámetro tupla, me va a calcular la suma de a más b porque son los valores que forman parte de la tupla. Y esto de momento sigue compilando. Fíjate que si yo pongo una llamada debug y le paso como parámetro su suma, de momento el código no parece que se subraye de rojo y cuando yo lo trato de ejecutar, pues en principio veo que 4 más 2 es igual a 6, que es justo el resultado que esperaba obtener. ¿Qué ocurre? Que en este caso tenemos un traspaso de propiedades. ¿Por qué? Porque yo te acabo de decir que tupla le pertenece a la función main porque es el par de llaves en el que está declarado. Sin embargo, aquí lo que estoy haciendo es pasárselo como parámetro a una función que es diferente a la función main. Bueno, pues una de las reglas más esenciales del ownership en Rust es que cuando llamas a una función y le pasas como parámetro tal cual un valor que en principio no le pertenece, Rust le va a transferir la propiedad a esa función. Es decir, que en el momento que yo llamo a la función sumar y le paso como parámetro mi tupla, esa tupla que hasta ahora le pertenecía a la función main, ahora pasa a pertenecerle a la función sumar. De tal manera que ahora sumar es quien posee esa zona de memoria en la cual están declarados los unos y ceros que se corresponden con lo que hay detrás de este valor. Por lo que cuando yo llame a sumar, la tupla que yo originalmente declaré aquí va a pasar a ser propiedad de esta. Entonces, cuando termine la ejecución de este bloque de código, como ahora este bloque de código es el nuevo propietario de la tupla porque se lo estoy pasando como parámetro, es cuando Rust va a decir, ya no necesito tener esto en memoria y por lo tanto va a dejar de existir la tupla. ¿Eso qué consecuencia tiene? Pues que imagínate que después de llamar a la función sumar decido seguir utilizando la variable tupla para algo. Por ejemplo, vamos a implementar una función restar y le voy a pasar también una tupla así tal cual a palo seco y le voy a devolver pues tpla menos tplb. Si yo ahora trato de calcular la resta llamando a la función restar y le vuelvo a intentar pasar la tupla, nos vamos a encontrar que ahora el programa ya no compila. Vemos aquí un error que posiblemente veamos mejor si lo trato de compilar así tal cual. Fíjate que bien lo ves que ocupa toda la pantalla, pero lo que está pasando aquí es que esto ya te da el spoiler de lo que te voy a contar. Lo que está pasando aquí es que nos dice que estamos utilizando una variable pese a que ya lo hemos movido. Es decir, ya hemos movido quién posee exactamente el ownership de la variable tupla. Y es que como yo aquí ya le he pasado la tupla a la función sumar y su propietario ahora va a ser la función sumar, en principio yo ya no soy el propietario de tupla
cuando se ejecuta esta línea de código. Por lo tanto, yo ya no tengo autoridad para estar pasando variables que no son mías a otras funciones, porque esta variable, la variable tupla, para cuando se llegue a ejecutar esta línea, le pertenece a la función sumar, no me pertenece a mí, porque para eso se la he entregado. Entonces, la mayor parte del tiempo tus programas van a fallar en compilar debido a esta razón, debido a que tú has entregado la propiedad de una variable porque estás pasándola tal cual en bruto, así que se está haciendo una transferencia de propiedad. Y existen varias formas de solucionar esto. El compilador ya nos está aquí proporcionando algunas soluciones, pero sin embargo una de las más sencillas también puede ser que en vez de pasarle directamente una variable tal cual en bruto y pasarle los datos de toda esa variable, solamente le pasemos referencias, que es lo que nos permite prestarle una variable. Si yo en vez de poner tupla pongo ampersand tupla, lo que estoy diciendo es que la función sumar y la función restar aceptan referencias a una tupla, pero no aceptan como tal una tupla. Solamente lo que hacen es recibir un permiso para consultar una zona de memoria que le pertenece a otra función. De tal forma que si yo en vez de pasárselo directamente como tupla, se lo paso como referencia a tupla utilizando el operador ampersand en todas estas partes, ahora de repente el programa compila. Porque cuando tú utilizas el operador ampersand para sacar una referencia, no estás transfiriéndole la propiedad, en este caso de la variable tupla. Lo único que estás haciendo es dándole permiso a la función sumar para que consulte unos datos que no le pertenecen. Le estás diciendo, estos son mis datos, esta es mi zona de memoria, mírala para lo que sea que tengas que hacer. Pero solamente le estás dejando mirar. Se mira pero no se toca. Así que en este caso, cuando tú le pasas una referencia a tupla, pero no le pasas la tupla tal cual, no estás transfiriendo la propiedad. Para cuando termine de ejecutarse esta llamada, tupla sigue siendo de main y por lo tanto tú puedes seguir haciendo cosas con ella después en la siguiente línea de código, que es cuando haces lo mismo con restar. Y aquí podría incluso, por ejemplo, poner que se escriba el valor con println tupla.a, tupla.b, porque como la variable sigue siendo propiedad de main, tú puedes seguir manipulándola para lo que quieras. Sin embargo, vamos a volver a hacer que el código deje de compilar correctamente para explorar la otra solución que en este caso nos propone el compilador. Si yo llamo a la función sumar y a la función sumar le paso tal cual una tupla, le transfiero la propiedad. Pero una cosa que podría hacer es entregarle una copia de esta variable, pero no entregarle la misma, sino duplicarla y darle una copia, de tal manera que yo tenga mi tupla y tú tengas tu tupla y todos seamos felices. Y la forma más rápida de hacer esto es, por ejemplo, yéndonos aquí arriba a la estructura y poniendo la línea derive clone. Con esto lo que le estamos diciendo es que derive, es decir, que implemente automáticamente, sin que escribamos nada, una función llamada clone, que es realmente la que forma parte del thread clone, de tal manera que aprendamos, o que nuestra tupla aprenda más bien, cómo clonarse. Una vez que hemos puesto eso, ya es automáticamente legal hacer una llamada a la función clone que formará parte de la estructura tupla para así fabricar copias de esa misma variable. Y lo que hace es realmente copiar cada uno de los campos y fabricar otra estructura también de tipo tupla que tiene exactamente los mismos valores. De tal manera que esto también es otra opción. Si tú le pasas un clon, pero no le pasas exactamente la misma, en principio no hay problema, porque el tupla que estás utilizando, el tupla que estás utilizando aquí y el tupla que estás utilizando dentro de sumar y restar no son exactamente la misma zona de memoria, son duplicados. Existen otras formas de solucionar esto que, para no alargar esto, las voy a contar en un vídeo aparte, que son utilizar estructuras más eficientes a la hora de trabajar con referencias, como por ejemplo los args, los refs y todas esas cosas, porque tienen su miga también. Pero como puede ser una sobredosis de información que no quiero que os sature, lo que voy a hacer es dejarlo para otro día.